de que no se puede estar teniendo otra imagen a un lado de la imagen de San Mateo, es que en el Evangelio, él se basa en esto. En el Evangelio él no encuentra que cuando fue llamado San Mateo en el lugar de su trabajo, él no encuentra que haya otra persona, otro ángel, otro hombre. Entonces, lo que está haciendo nuestro señor obispo es ir a la raíz, ir al Evangelio, ir a la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Es lo que nos va a normar a nosotros. Si no es la palabra de Dios la que nos norma, estamos perdidos. Si no es la palabra de Dios la que va guiando nuestra fe, entonces no estamos bien. Si algunos de ustedes podrán decir, está bien, ya esta imagen tiene muchos años, o la regaló fulana de tal, o es un regalo de tal. No, en realidad estamos queriendo poner entonces la tradición o las costumbres o la historia arriba del Evangelio. Y eso no está bien. El mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, dice, no podemos poner las tradiciones de los hombres arriba de la palabra de Dios. Necesitamos guiarnos por esto. El señor obispo está siendo coherente con la palabra de Dios. Así que sí necesitamos saber también otra cosa. Necesitamos entender que en cuestión de fe, no es el pueblo el que va a decir cómo se deben hacer las cosas. No, el Padre Dios envió a su Hijo. Su Hijo envía a los apóstoles envían a sus sucesores. En este caso, un obispo es sucesor de los apóstoles. Así que en la iglesia no nos movemos por democracia. Democracia quiere decir el poder del pueblo. En la iglesia no es así. En la iglesia hay jerarquías. En la iglesia hay un Padre Dios que envía a su Hijo a los apóstoles a los sucesores de ellos. Y entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Es jerárquica. Entonces, cuando nosotros obedecemos a un jerarca, en este caso el señor obispo, estamos prácticamente obedeciendo a Dios, porque de allá viene la autoridad. Así que lo que Dios quiere es que nosotros encontremos la verdad. Los obispos nos están ayudando a eso, a encontrar la verdad. Y el señor obispo en su homilía decía, una verdadera tradición nos va a llevar a la verdad, una verdadera tradición. Y entonces él decía, hay cosas que se tienen que purificar, y uno de ellos pues es esto. Necesitamos distinguir entonces que hay una imagen a quien sí se le venera, porque pues ustedes tienen a esta imagen como el santo patrón, está bien. Pero el señor obispo dice, no podemos ponerle al lado a otra persona, otra imagen, otro objeto, porque el Evangelio dice, tiene... Lo mismo podríamos lo mismo podríamos decir de lo que dice San Mateo. San Mateo en el capítulo 19 dice, que le preguntan a Jesús, el esposo puede divorciarse de su esposa, y le dijo Jesús, le preguntaron en una cuestión muy... Eso no tiene nada que ver. Le preguntaron a Jesús, vamos a poner un ejemplo para que comprendamos qué es lo que hace Jesús. En el capítulo 19 de San Mateo, dice, le preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarse de su esposa? Y Jesús dice, ¿qué cosa leen en la Biblia? Jesús dice, vamos a la Biblia. No me pregunten a mí directamente, vamos a la Biblia. En la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo uno solo, y por eso el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Y le dicen entonces a Jesús,
Entonces, ¿por qué Moisés nos permitió el divorcio? Y si ustedes han escuchado este pasaje, va a decir, por la dureza de su corazón, así fue. Pero desde el principio no era así. Así que Jesús lo que viene a hacer es precisamente a dirigirnos hacia la verdad. Esto es entonces lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos entender es que yo no lo estoy definiendo. Yo lo estoy dirigiendo hacia la verdad. Yo lo estoy dirigiendo hacia la verdad. No, la iglesia no es demócrata. No, entonces es Dios. Si no entendemos qué cosa es el cónclave, si no entendemos lo que es el cónclave, no es nuestras verdaderas tradiciones, nuestras verdaderas tradiciones. No, que nos escuchen a nosotros. No estamos de acuerdo con la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Ah, bueno, está bien. ¿Qué cosa entonces? El señor obispo dijo que no estaba bien eso. Si nosotros el señor obispo en su homilía dijo, vamos a purificar nuestras tradiciones, y entonces una purificación es esto, porque la palabra de Dios no dice. Sí, este es el problema. Si no hay apertura. La verdad, y que el pueblo esté contento. Sí. Aquí el pueblo. Sí. Aquí el pueblo. ¡Ay, Señor! Aquí el padre se hace como que él es la posición de Dios, como para venir a cambiar las costumbres. Miren, vamos a quedar en un acuerdo. Vamos a que yo ya les expliqué lo que el señor obispo, en qué se está basando. Sí, por eso, vamos a quedar en este acuerdo. Cuando venga que se quite. Exactamente. Ya él lo explicó. Somos un pueblo que nos merecemos respeto a nosotros. De modo que le van a quitar los animales a los demás. Es cierto. Vamos a quedar en un acuerdo. El señor obispo vamos a quedar en un acuerdo. Vamos a quedar en un acuerdo. Vamos a quedar en un acuerdo. Hay que les invito a esto. Hay que replicar para que se
Yo veo que sí hay algunas personas que insisten, bueno, esto lo que estamos haciendo y lo que decidimos en consejo, porque fue una decisión en consejo, obedeciendo a una indicación del señor obispo en la iglesia. La iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica. No es así. Si tenemos fe, debemos entender que es el señor obispo. Les pido de favor, entonces, yo tengo que ir a la misa de ahí de la capilla, les pido de favor que nombren esas son las dos cosas que yo les voy a proponer. Yo les voy a proponer esto. Que nombren una comitiva, porque si ustedes van a ir todos, tampoco se van a entender con el señor obispo. Nombren una comitiva. Yo le digo al señor obispo, yo me comprometo a que el señor obispo les dé una audiencia a un pequeño grupo, que él les comente, esa es la propuesta. Yo le pido al señor obispo que en su agenda les haga una... No estamos de acuerdo. Ahora, si realmente